Ok, Talena, muchas gracias. Fabián, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. Listo. Gracias, Talena. ¿Cómo estás, Angie? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, sí, señor, gracias. Ah, ok, perfecto.
Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, pues espero que se encuentren bien, ¿no? Sí, profe, muy bien. Ok. Pueden ir abriendo sus herramientas de PHP, el Sublime Text, todo esto, ¿listo? Vamos a trabajar programación orientada a objetos. Bueno, entonces vamos a tomar la asistencia.
Listo, solo me falta José Aurelio y Diego Andrés. Bueno, chicos, entonces, pues darles la bienvenida, ¿no? A la clase del día de hoy. Hoy vamos a continuar trabajando el tema de programación orientada a objetos en PHP. En la clase anterior, pues veníamos trabajando con una clase en PHP, la clase persona, y pues veníamos colocando algunos atributos a la clase, como eran los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento. Agregamos un método que devolvía el nombre completo de la persona y otro método que devolvía la edad de esa persona. Hacíamos un proceso de instanciación del objeto y empezábamos a invocar las propiedades de la clase y íbamos imprimiendo la información que nos proporciona el programa a través del navegador web. Entonces el archivo se llama persona.php. Se supone que yo lo he guardado allá en mi carpeta donde está el directorio raíz del servidor Apache en fundamentos, persona.php. Y pues esto era lo que habíamos hecho hasta la clase pasada. Bueno, el día de hoy pues vamos a continuar aprendiendo algunas propiedades muy importantes, puesto que este tema es muy necesario para lo que es, digamos, la conectividad a la base de datos. Nosotros tenemos que ver, después de esta parte de orientación a objetos, todo lo que es el esquema de conectividad a nuestra base de datos, recordando que pues tenemos que hacer un proyecto, ¿no? Proyecto integrador. Pero para ello debemos de saber manejar programación orientada a objetos en aquello que es el patrón
el patrón MVC, el modelo vista controlador, que es una arquitectura multicapa o de 3 capas que se utiliza para PHP. Y una vez tengamos pues la capa del modelo, que es la que conecta con la base de datos, y tengamos la capa controladora, que es la que conecta las páginas web con la base de datos, y la capa de presentación, que es donde están las vistas, podemos entonces integrar todo lo que pues, son estos componentes de software que interactúan a nivel de capas. Cuando veamos el patrón de MVC, que es un patrón de diseño, de los muchos que hay como 20 y tantos patrones y hay 3 categorías para los patrones de diseño. El patrón de MVC está dentro de esos patrones que son pues, los más usuales dentro del mundo de la programación. Entonces, la importancia de aprender a utilizar objetos en programación, ¿no? Lógicamente, pues un programa se puede hacer sin necesidad de utilizar estas estructuras llamadas clases, ¿no? Pero cuando son aplicaciones robustas, aplicaciones, digamos, para negocios, pues ya sí es necesario aprender a organizar la información con base a clases y objetos. Ahora, entonces, vamos a abrir nuestro archivo y vamos a ver lo siguiente. Resulta que las clases tienen unos constructores, ¿sí? Los constructores pues son unos métodos que nos permiten crear una instancia de ese objeto en la memoria RAM de nuestro equipo, ¿ya? A ver, vamos a imaginar lo siguiente para que ustedes vean cómo se crea el objeto cuando uno hace un proceso de instanciación. Profe, buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, bien, sí señor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, corriendo con esos paros, pero bien, profe. Ah, bueno, no, bendito sea Dios que todos están sanos y salvos, porque pues la situación sí está un poco complicada a nivel nacional. Entonces, hasta para los indígenas, entonces, pues vamos a esperar a ver qué sucede. Bueno, chicos, entonces, nosotros sabemos que pues esta es la memoria RAM de nuestro equipo. La RAM, ustedes pues ya saben qué significa, que es una memoria de acceso aleatorio, ¿no? Muy diferente al disco duro, porque el disco duro pues es una memoria permanente, ¿ya? Lo que está en la RAM, pues se nos va a borrar cuando apaguemos el equipo, cuando lo reiniciemos, se va a perder porque son datos volátiles los que se almacenan allí. Mientras que lo que está en el disco duro, pues es información que no vamos a perder. Así apaguemos la máquina, esa información va a estar allí almacenada, y a no ser de que nosotros sobreescribamos la información que está en disco duro, pues no se alteraría dicha información, ¿ya? Por lo tanto, ustedes deben de saber como programadores que cuando uno trabaja, digamos, en este mundo de la programación, la información, cuando uno está programando los datos de las variables, esa información no se trabaja directamente sobre el disco duro, ¿ya? ¿Por qué? Porque si trabajáramos directamente sobre el disco duro, los archivos se dañarían y no habría forma de recuperar la información, ¿sí? Se perdería la información. Por lo tanto, el computador requiere, o el ordenador, que nosotros tengamos una memoria auxiliar, que es la RAM. La memoria RAM pues es mucho más veloz que el disco duro y también pues tiene un tamaño mucho más reducido,
De tal forma que lo que está en disco duro, los archivos que están allí en disco duro, cuando vamos a trabajar con ellos, esos archivos del programa son subidos a la memoria RAM como una copia, y sobre la RAM es que se trabaja la información, ¿sí? No se puede trabajar directo en el disco duro, eso deben de saberlo como programadores. Al modificar esa información en la RAM, entonces nosotros damos la opción de guardado, y ¿qué hace el sistema operativo? Va y sobreescribe los archivos originales que están en el disco. De esa forma es que la computadora trabaja evitando que pues se borre o se altere información y que no se pueda recuperar luego. Por lo tanto, la RAM es como un borrador del computador, ¿listo? Y eso es, por eso se le dice memoria auxiliar. Y es una memoria de lectura y escritura. Sobre la RAM podemos escribir y podemos leer. Hay otra memoria que tiene el computador, que es la ROM. Pero la ROM es de solo lectura. Viene configurada ya desde el fabricante. Y la ROM es la que almacena información de los dispositivos de la máquina. Es configuración de fabricante, ¿no? La RAM no. La RAM viene vacía y es, como les digo, o la memoria auxiliar o la pizarra del computador, donde puede borrar y hacer los cálculos, operaciones, pero nunca se trabaja directo sobre disco duro, listo. Entonces, cuando nosotros necesitamos crear un objeto de esta naturaleza, un objeto tipo persona, pues lo hacemos aquí abajo, utilizando el operador new, el nombre del constructor de la clase, que es persona. El constructor es un método lo mismo que se da, lo mismo que es la función nombre completo. El constructor es el que crea esa instancia o ese objeto que proviene de esa clase persona, asignándole espacio de almacenamiento. Entonces aquí esta clase tiene tres atributos: nombres, apellidos, fecha de nacimiento. Por lo tanto, al decirle new, eso es hacer un proceso de instanciación, ¿ya? De la clase. En ese momento, entonces, aquí lo que estamos es creando una instancia o un objeto que en este caso se le ha puesto pues persona 1. Entonces, aquí quedaría la variable. Eso es persona 1, ¿listo? Y pues aquí vemos que la variable tendrá unos atributos, porque es una clase, ¿no? Tendrá sus atributos y con sus respectivos valores. Entonces, por decir algo, el primer valor que podemos ver acá para el objeto es el nombre, y en este caso es Juan Jairo. Entonces, el objeto en la memoria guardaría la siguiente información. El nombre me guardaría el valor Juan Jairo. Recuerden que el objeto es un bloque en la memoria, ¿no? El siguiente valor son apellidos, siguiente atributo, y pues en este caso creo que le he dado el valor Castillo. Y el otro atributo tiene un valor de fecha de nacimiento. Atributo de fecha de nacimiento va a contener el valor 11/04 de esta fecha, ¿sí? Es cuando le decimos new, y el nombre del constructor lo que hace es crear esto en memoria, este bloque que guarda estos datos, que le llamamos objeto. ¿Listo? Eso es una instancia. Y la variable se llama pesos persona 1. Entonces, un objeto es un tipo especial de variable. Es como una variable que contiene subvariables internamente. ¿Listo? Ahí pueden ver el objeto creado. Yo hubiera podido crear más instancias o más objetos que provengan de esta clase persona.
Hasta el momento solo hemos creado una instancia llamada persona 1, pero si necesito que el programa me guarde datos de 100 personas, entonces yo tendría que darle new varias veces para que él me creara esos objetos. Y en cada uno de esas instanciaciones, pues asignarles valores diferentes a cada variable. Entonces tendría que crear persona 2, por ejemplo, y la variable persona 3. Y pues aquí ya cambiaría los contenidos. Por ejemplo, pondría aquí María Paula. ¿Sí? Pondría aquí apellido Sarmiento. Y acá, bueno, otra fecha. Ya tendríamos un segundo objeto, ¿ya? De la misma clase. Y pues estos objetos pues, nosotros los llamamos ejemplares, ¿sí? Ejemplarizan la clase. Aquí puedo tener Mario Andrés, por ejemplo. Aquí pongámosle Rubio. Y aquí pues cambiamos la fecha. Y pueden ver que esos son 3 objetos, pero que pues hasta el momento solo hemos creado uno. Me tocaría, para tener los 3, me tocaría copiar y pegar esto y cambiarle el nombre a la variable para tener 3 objetos diferentes. ¿Listo? Vamos a asumir que pues por ahora solo tenemos este objeto. Bueno, entonces ustedes saben que new es para un constructor vacío, ¿no? En este caso, tú no tienes definido acá un constructor, porque PHP por defecto, él asume que cuando creamos la clase hay un constructor vacío. Pero también nos permite crear nuestros propios constructores personalizados, ¿ya? Entonces, aunque aquí no está el constructor definido, aquí debería estar el constructor que diga public function. Bueno, aquí no debería estar de primeras, pues por lo general lo encontramos aquí en la lista de métodos de primera. Public function, y el constructor pues lleva el mismo nombre de la clase y listo. Entonces debería estar declarado de esa manera el constructor, pero en este caso no está. Entonces PHP, él asume que si nosotros no lo colocamos, de todas maneras el constructor existe. Él lo agrega automáticamente aunque no lo veamos, ¿ya? Sucede también que los lenguajes de programación orientados a objetos también manejan unas funciones que se llaman destructores, ¿sí? Y los destructores pues tienen la tarea contraria al constructor. Si el constructor asigna memoria o espacio dinámico en la RAM para ese objeto, el destructor libera la memoria que está consumiendo el objeto, o sea, elimina el objeto de la RAM, ¿ya? Si uno quiere, le puede poner un destructor para que libere, por ejemplo, las conexiones cuando uno ha abierto un enlace a la base de datos, por ejemplo, para que elimine todos los objetos que uno ha ido creando, para que limpie la memoria. Puede uno crearle constructores, pero no es obligatorio en PHP generar destructores, ¿ya? Lo mismo pasa en Java. El lenguaje Java no maneja destructores porque él tiene un mecanismo automático que se llama el recolector de basura, y él lo que hace es eliminar esos objetos que se van creando de forma automática cada cierto periodo de tiempo. Una vez él determina que esos objetos se han dejado de usar en la memoria del equipo, ¿ya? Eso lo hace ya automático, PHP también, pero si uno quiere crear destructores personalizados, lo puede hacer, ¿ya? Para PHP, pues basta solo con
definir los destructores si los quiere más personalizados. Entonces, en este caso, vamos a crear un destructor que que reciba parámetros, ¿ya? En este caso, el constructor por defecto que trae la clase no tiene parámetros, ¿ya? Parámetros es que yo le pueda meter acá unas variables, aquí dentro de la lista, dentro de los paréntesis, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a copiar este código para que nos rinda un poquito de este constructor y lo vamos a ir arreglando. Bueno, entonces, el constructor, ¿cuál es la firma o asignatura? Yo ya les he dicho que la firma o asignatura de un método de una clase es esto que ustedes ven acá. La firma que lleva el modificador de acceso, que puede ser público, private o protected. Público, privado o protegido. Si es público, quiere decir que se puede utilizar desde cualquier parte del código del programa. Si es private o privado, quiere decir que esa función o esa rutina solo puede ser utilizada dentro del interior de la clase. Y si es protegida, quiere decir que solo hay un principio que se llama herencia en programación orientada a objetos. Y quiere decir que una clase puede ser padre de otra clase. Clases padres y clases hijas. Creo que alguien por ahí la vez pasada me preguntaba sobre eso, sobre el mecanismo de herencia en PHP. Vamos a ver si hoy lo alcanzamos a ver un poco. Cuando tenemos modificador de acceso, protected o protegido, quiere decir que ese método solo puede ser utilizado o heredado por las clases hijas, ¿ya? Todo lo que sea público y todo lo que sea privado, las clases hijas lo pueden heredar, listo. Todo lo que sea público protegido, lo que sea privado se queda a nivel de la clase, no es heredable, listo. La firma asignatura pues también tiene la palabra function y el nombre de la función. En este caso sería guión bajo, la palabra construct, que significa constructor o construir, y ven ustedes que este constructor va a recibir 3 parámetros de entrada, o 3 variables, o 3 valores. En este caso, estas variables les voy a llamar, voy a cambiarles el nombre porque está en inglés. Acá este es first name, primer nombre, entonces vamos a ponerle bien primer nombre, pero en español, ¿listo? A este le vamos a poner apellido, last name es apellido, y a la última le vamos a poner fecha de nacimiento. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta unas cositas. Bueno, hay cuando uno está programando hay unas convenciones para los nombres de las variables y para los nombres de los métodos. Eso se llama el método del camello o el método camel case. Y es bueno que pues busquen por ahí, investiguen sobre esta cuestión del camel case o método del camello. Pues es para los nombres de variables. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. A ver, si la palabra, si el identificador de la variable posee una sola palabra, el nombre de la variable
debe comenzar por minúscula. Esa es la primera regla. El camel case nos dice, si el identificador de la variable está compuesto por más de una palabra, la primera palabra comenzará por una letra minúscula y las demás palabras comenzarán en su primera letra con mayúscula. Ese es el método del camello, ¿ya? Por ejemplo, aquí la variable primer nombre, el identificador tiene dos palabras. La primera palabra debe de ir en minúscula y a partir de la segunda, la primera letra de cada palabra debe comenzar con mayúscula. Esto va como en una onda, o sea, va como la joroba de un camello, van los nombres de las variables, por eso se llama el método camel case. ¿Listo? Esta pues no tiene sino una sola palabra, entonces queda así, no lleva mayúscula, pero fecha de nacimiento pueden ver que tiene tres palabras. Fecha, como es la primera, queda en minúscula, pero de la segunda en adelante, sus primeras letras irán en mayúscula, en D y nacimiento en la N, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Esos son convenciones a nivel de la programación que se manejan y deben de conocer eso. Ahora, los nombres de las clases, sí pueden comenzar desde la primera palabra con mayúscula. ¿Sí? Por eso es que las clases sí empiezan con su primera palabra y una vez en mayúscula. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Bueno, ¿cómo son las convenciones para los nombres de variables y los métodos? Ahora, aquí hay otra condición del camel case que nos dice que los nombres de las funciones también aplican camel case. ¿Sí? También aplican camel case. Por decir algo, yo tengo acá nombre completo, miren. O tengo edad, pero el método de edad solo tiene una palabra, por lo tanto su primer letra va en minúscula. Pero nombre completo tiene dos palabras. Entonces la primera palabra no lleva mayúsculas, pero la segunda sí lleva su mayúscula. Y si esto voy a llamar al nombre completo persona, entonces la tercera palabra también llevaría la mayúscula acá. ¿Listo? Ok, muy sencillo. Ahora, entonces ya tengo aquí en el constructor la firma o su signatura que está compuesta por el modificador de acceso, la palabra function, el nombre de la función y la lista de parámetros. Ahora, el constructor, este constructor nosotros lo creamos. ¿Y qué va a hacer el constructor? El constructor va a cambiar los valores que tengan las variables que son miembros de la clase. ¿Sí? Desde afuera. Si la persona quiere utilizar el constructor por defecto que trae la clase, entonces va a tomar los valores que le hemos dado desde el inicio de la definición de la clase. Pero si él quiere crear un objeto y dice, no, es que yo quiero un objeto nuevo, pero no quiero que le ponga ni Fran, ni Castillo, ni esa fecha. Quiero que me cree uno nuevo a partir de un constructor que está sobrecargado y que reciba parámetros y que cambie los nombres de las variables, que no le ponga esos valores por defecto. Entonces hay un principio en programación orientada a objetos que se llama sobrecarga de constructores. ¿Listo? A ver, la sobrecarga de constructores
pues nos dice acá que yo puedo tener, a ver, este mismo constructor es el constructor vacío, ¿sí? Este sería el constructor vacío de la clase, ¿sí? Y pueden ver ustedes que hay dos constructores con el mismo nombre, pero el segundo constructor es un constructor que yo he personalizado, una función que le he agregado parámetros para que el usuario decida si quiere utilizar el que viene por default o si quiere utilizar un constructor que le permita modificar el valor inicial de esas variables. Entonces, esta propiedad en programación orientada a objetos se llama sobrecarga de constructores o sobrecarga de métodos. ¿Listo? Entonces, aquí me tocaría... Profe, qué pena. Sí, señor. Profe, qué pena, no me quedó bien clara esa parte de la sobrecarga. Listo, ya te la aclaro. Gracias. Permíteme, yo arreglo este código y ya volvemos a hablar de eso. Listo. Voy a darle un espaciecito acá como para que ustedes diferencien uno del otro. Bueno, ¿qué es la sobrecarga de constructores o sobrecarga de métodos? Que yo puedo tener varias funciones con el mismo nombre, pero diferente firma o signatura. ¿Ya? En este caso, este es el constructor por defecto que trae PHP. Inclusive yo lo puedo borrar porque no necesito declararlo porque ya PHP ya sabe que él tiene que proporcionar uno por defecto, un constructor vacío. Pero yo quiero que el usuario tenga dos constructores. Un segundo constructor para que sea más flexible y permita acepte valores desde afuera, que la persona pueda enviar desde un formulario o desde cualquier lado, donde no vaya a tomar los valores iniciales que coloqué aquí, sino que vienen desde afuera, por ejemplo, desde un formulario, y que entonces primer nombre, apellido y fecha de nacimiento se los asigna a las variables de la clase, ¿sí? Ya no tomarían estos valores, sino los valores personalizados que vienen de afuera. Entonces la sobrecarga es que yo puedo tener dos métodos que difieran en signatura. Aunque se llaman lo mismo, vemos que el primero no tiene variables de entrada, pero el segundo sí tiene parámetros de entrada. Entonces, sobrecargar los métodos quiere decir que yo puedo tener múltiples métodos con funcionalidad muy similar, con el mismo nombre, pero que divergen en algo. O sea, que algo cambia. Ese tendrá un comportamiento, este constructor, pero este constructor tiene otro comportamiento. ¿Ya? Eso es sobrecargar los métodos. Igual se puede hacer con los otros métodos. Con edad, si yo quiero, por ejemplo, tener 3 métodos edad, pues yo podría colocar acá 3 funciones que se llamen edad y que, por ejemplo, la primera función edad calcule tome fechas en un formato, por ejemplo, yo le podría decir aquí que el formato de la fecha sea día, mes y año, ¿sí? Que reciba la fecha acá en ese formato. Y podría crear otro constructor sobrecargado que reciba la fecha en otro formato. Pero entonces ya no sería el formato de esta manera, sino que me lo reciba como
mes y 2 para el día. 4 para el año, 2 para el mes, 2 para el día. ¿Ya? Y Profe, una pregunta. esos dos métodos ya estarían sobrecargados. Pero entonces, a nivel de implementación, ya te doy la palabra. A nivel interno, implementación del método, cambiarían algunas cosas, aunque los dos calculan la edad. El primero mostraría la edad en un formato, o recibiría la edad en un formato, y el segundo método en otro formato. Y podría crear una tercera funcionalidad que no solo reciba la fecha, sino que también reciba fecha y hora. Entonces estaría sobrecargando el método de edad 3 veces, ¿sí? Entonces por eso aquí tengo sobrecarga de constructores, porque tomé el primer constructor y lo alteré para que cumpliera una función aún más específica. ¿Ahora sí queda claro? Profe, ¿hay límite de sobrecargas? A nivel de sobrecarga, no hay límites. Lo importante es que tú puedes tener, generalmente no se van a usar tantas en una clase, muchos se utilizarán 4 o 5 métodos o funciones sobrecargadas, pero que necesitemos 20, 30, no, eso casi nunca se da. Listo, profe, gracias. Profe, allí me quedó claro el concepto de sobrecarga, pero yo tengo una pregunta, profe. ¿Sí? Al momento de yo hacer esa sobrecarga, estoy utilizando el mismo constructor donde se mantiene el nombre de la función. ¿Eso no genera errores al programa? Por ejemplo, no se superpone una función por otra, ¿no? No porque el compilador, que ustedes saben que es un subprograma que trae el lenguaje de programación, el compilador, él no analiza por el nombre de la función, sino por la asignatura, ¿sí? Él está programado, el programa de compilación, para hacer comparaciones no a nivel del nombre. Él no compara al nivel del nombre, sino que compara ese a nivel de toda la asignatura. Él coge todo, coge todo, y si él ve que este es diferente a esta asignatura, es diferente a esta asignatura, no hay ningún problema para él. Dice, no, son diferentes, son funciones sobrecargadas. Se pueden ejecutar sin problema, ¿ya? Ok, profe, que me da otra preguntita. Allí en PHP las variables son dinámicas o son estáticas? En PHP las variables son dinámicas, así como las tenemos, son dinámicas. A no ser que tú le coloques, si tú quieres volverla, si tú quieres volver una variable o un atributo constante, pues tienes que poner const y el nombre de la variable, ¿sí? Para volverla estática, no cambie. Ok. Listo. Gracias, profe. Ok. Bueno, entonces, pues acá está sobrecargado el constructor. Ahora, este constructor tendría que llamarse de una forma diferente, ¿no? O sea, yo tendría que ya no lo llamaría así como hicimos acá persona, sino que si necesitamos un nuevo objeto que contenga los datos de esta señora María Paula Sarmiento, entonces vamos a hacerlo llamando el segundo constructor. Decimos persona 2 igual a new, llamamos el constructor persona y le pasamos los valores. Entonces, el primer valor es el nombre de ella, que es María Paula. Luego viene, entre comillas, el segundo parámetro, que es el apellido, Sarmiento, y le pasamos la fecha de nacimiento de la señora, que sería 12/08/1974. Entonces 12/08/1974.
Y tendría que crearnos esa segunda instancia al objeto persona 2, que sería este, ¿cierto? Este que está acá. Y el constructor, como pueden ver, de una vez le asigna los valores a las variables. Miren, en el primer ejemplo, cuando utilizamos el constructor vacío, nos tocó asignarle los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento. No, perdón. Se asignó acá con los valores que ya tenían. En el constructor vacío tomó los valores por defecto. Pero como yo no lo quiero así, o sea, yo quiero un constructor que le envíen cualquier nombre, cualquier fecha y que lo imprima. Entonces, aquí ya para imprimir, pues me llevo todo esto, por ejemplo, y le digo que imprima. Lo pego aquí, copio y pego. Y aquí le digo nombre persona 2. Aquí fecha, apellidos 2, fecha de nacimiento 2. Claro está que aquí debería ponerle datos de la persona 1 más bien, y no le pongamos 2 acá. Bien, pongámosle, jalemos este título, pongámoslo aquí, y que este diga datos de la persona 2. Entonces acá también teníamos que cambiar porque la variable cambió, ya no es pesos persona 1, sino persona 2. ¿Listo? Todo esto cambiaría por la variable persona 2. Y vamos a ejecutarlo. No sé si aquí me falta un saltico de línea. Ponerle el salto de línea aquí al comienzo. Pero tengo un error de la línea 15 en el constructor. Dice, vamos a mirar. ¿Qué pasó? Un error de sintaxis o algo así. Línea 15. Apellidos, fecha de nacimiento, primer nombre. A ver, el error es por. Profe, ¿no le faltó un punto y coma, no? Y redeclaré. Dice, no se puede redeclarar persona. Después de fecha de nacimiento no le faltó, ¿no? Ah, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Las funciones no llevan, donde se pone la firma no lleva punto y coma. No sé si es porque esto no debe de ir. Esto era solo para que entendieran internamente cómo lo hace, pero el constructor por defecto no se coloca. Vamos a borrarlo y vamos a ver si ahora sí funciona. No se puede redeclarar persona, a ver, en la línea 33. Ah, bueno, ya se quitó el error que salía, pero es que yo había agregado esto como para hacerles una explicación con el método de edad, pero esto no va. Listo. Profe, que pero una pregunta, ese número que está ahí antes del retorno, ¿edad para qué era? Esa división. ¿En qué línea? La línea. Me perdí la línea. Ah, ya. La 28, 28. El 315. Ese número para qué. Esto creo que es que él convierte a minutos o algo así, porque es una hora. Creo Ok. que es como la cantidad de minutos que tiene el mes o el año o algo así. Ok, gracias, profe. Ok.
Bueno, me está diciendo que tengo un error en la línea 33. Dice que la línea 35. Demasiados argumentos. Demasiados o pocos argumentos para la función persona. A ver. Bueno, nos toca mirar a ver qué pasó. Son 3 parámetros. Bueno, aquí el constructor recibe las 3 variables. Aquí tiene que asignarle un valor a la variable nombres. Y acuérdense que para poder accesar las variables de la clase, se utiliza pesos_dis, que significa esto, ¿no? Pesos_dis flecha, nombres. Y le pasamos la primera variable que viene de afuera, con el nombre de la persona, a la segunda variable pesos apellidos, la referenciamos con pesos_dis flecha apellidos, y le pasamos esta variable apellido a la tercera, que es fecha de nacimiento, pesos_dis flecha de nacimiento igual a pesos fecha de nacimiento, y se cierra el constructor. Bueno, esto es un truco que yo enseño de colocarle un comentario a donde se cierra, digamos, la llave. ¿Por qué se hace esto acá? Porque a veces el método puede tener muchas líneas de código y pueden haber muchas llaves anidadas y usted necesita saber en dónde se cierra la llave, ¿ya? Entonces, pues uno pone acá para una etiqueta para poder saber esta llave a qué bloque pertenece. Aunque si ven que eso tiene unos puntos acá, estos punticos, las marquitas son para saber a dónde se abre y se cierra. Por ejemplo, acá, esta clase persona tiene una llave. Esta llave que se abre acá, se cierra acá abajo. Por eso seguimos la línea, ¿listo? Para uno saber qué bloque está dentro de qué bloque. Pero lo que me preocupa acá es que en la línea 35 está generando un error. Voy a hacer una cosa, voy a cerrar todo esto, voy a desactivar todas estas líneas de código con un comentario de varias líneas. Entonces, a veces cuando ustedes vean que hay una porción de código que está molestando, usted puede desactivar ese bloque de código encerrándolo dentro de estos comentarios de varias líneas, y ven que va a quedar de color gris y no va a generar problema, ¿ya? Lo desactiva uno mientras uno encuentra un error. Ese es un truco en programación, ¿ya? Cómo desactivar bloques de código con comentarios. Y pues voy a dejar solo el segundo constructor y vamos a ejecutarlo de nuevo a ver qué nos dice. Porque yo no veo sinceramente que haya un error de sintaxis. Actualizo. Ah, sí, señor. Entonces la persona se llama María Paula Sarmiento, nombre completo y edad 46 años. ¿Listo? Entonces el problema, ¿por qué era? Porque o tienes un constructor vacío o tienes un constructor con parámetros. No se aguantó con los dos, pero pues sí permite tener varios sobrecargados. Sí permite, pero cuando está el vacío y uno que admite parámetro, entonces sí no lo permite. Tendría que tener varios que acepten parámetros para que no genere inconvenientes. Profe, ¿y se pueden dejar dos solos, dos vacíos? Esa era mi pregunta, profe. Sí, esa era tu pregunta, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en Java,
o en C# sí permite, pero en PHP sí ve que no se aguantó. Y eso pues a veces se puede configurar por algunas directivas de PHP. Usted puede permitirle que acepte constructores vacíos desde un archivo de configuración del lenguaje PHP o del motor PHP. En este caso, no lo está aceptando, pero en otros lenguajes sí se puede. Y puede que en PHP también, pero entonces tocaría mirar la directiva que maneja los constructores y todo eso, y activar, digamos, también los constructores vacíos. ¿Listo? Para que los admita. Listo, entonces, la sobrecarga de operadores, eso existe. O sea, esto se conoce con varios nombres: sobrecarga de constructores, sobrecarga de métodos o sobrecarga de operadores. ¿Listo? Con edad yo hubiera podido hacerlo y él tiene que permitir hacerlo. ¿Listo? Lo que pasa es que está configurado para que cuando haya constructor vacío, entonces o se acepte el uno o se acepte el otro. Pero es un principio de la programación orientada a objetos. ¿Listo? Bueno, sigamos mirando la guía. Bueno, vamos a ver algo, y es que, digamos, las clases también tienen algo que se llaman los métodos set y los métodos get. O sea, ellos se llaman métodos seteadores o métodos muteadores. A ver, por acá. Entonces, las clases manejan métodos set y get. Entonces, set significa establecer. Get significa obtener. ¿Sí? Entonces, a esos métodos llaman métodos métodos setter o get y getter, que viene siendo como seteadores o geteadores o consultores y mutadores. Bueno, en este caso setter es el que cambia todo, entonces mutadores, consultores. ¿Sí? Setter es mutador, getter, consultor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que proporcionar métodos set y get cuando yo dejo las variables privadas dentro de la clase, ¿ya? En este caso, acá lo van a hacer con la fecha de nacimiento. Antes estaban todas públicas. Desde cualquier lado yo las podía acceder. Pero ahora la fecha de nacimiento la dejaron privada, y cuando queda privada, pues ya no se puede accesar directamente, ¿sí? Como pueden ver aquí, se accedía directamente. En esta parte la accedíamos directamente, ¿sí? Con operador flecha, porque el nombre será pública, apellidos era pública, fecha de nacimiento era pública. Con solo llamarla directamente funcionaría, porque están públicas, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo la dejo privada? Vamos a ver qué sucede. Yo voy a cambiar este public y le voy a poner modificador de acceso privado, private. Pues cuando queda privada la variable y trato de accederla desde fuera de la clase, miren lo que va a pasar. Voy a ejecutar esto y van a ver que con nombres no va a haber problema, porque es pública. Apellidos es pública, pero fecha de nacimiento cambió a privada. Ya no se puede acceder directamente porque está privada. Y vamos a correr el programa a ver qué sucede.
pudieron verlo, ¿sí? El nombre de la persona no tuvo problema, los apellidos no tuvo problema. Pero cuando fue, digamos, la fecha de nacimiento, entonces, mire, está diciendo fecha de nacimiento, no se puede acceder porque está privada. La propiedad está privada. ¿Listo? Entonces, ya sea o para cambiarle el valor o para consultar el valor. Por eso se llaman métodos consultores o mutadores. El método set es un mutador porque cambia el valor de la variable. El método get es un método consultor, por lo único que hace es traerse el valor de la variable. Pero esos dos métodos, set y get, deben de ser configurados como públicos. Entonces, acá en la lista de métodos, debemos de colocar todos los métodos set y get de la clase. Entonces, vamos a crear dichos métodos. En este caso, para esa variable, voy a crear aquí un método público que se llame set o get fecha de nacimiento. Get fecha de nacimiento. ¿Sí? Y los métodos get, pues tienen que tener la cláusula return que devuelva el valor de la variable. En este caso, tiene que devolver la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Bueno, los métodos get consultan el valor de una propiedad de la clase. ¿Listo? Y para modificar, si yo lo que necesito es modificar la variable, entonces agrego el método set para esa variable. Entonces se coloca set y el nombre de la variable. Aquí colocamos ya no get, sino set fecha de nacimiento. ¿Listo? Pero si necesitas que tú le pases aquí una variable, porque el parámetro viene de afuera y tiene que pasárselo a la variable de la clase para que lo modifique. Entonces en este caso sería, eso es fecha de nacimiento, ¿sí? Y aquí ya no tendría un return, porque los métodos set no devuelven nada, lo único que hacen es modificar la variable. Entonces tú aquí le dices this fecha de nacimiento va a ser igual al valor que viene de afuera, que es fecha de nacimiento. Entonces miren la diferencia entre el método set y get. Los dos métodos son solamente para la variable fecha de nacimiento que cambió de modificador de acceso a privado. ¿Listo? Entonces, aquí le colocamos los métodos set modifican el valor de una propiedad o de un atributo. Propiedad o atributo es lo mismo. De un atributo de la clase privado. ¿Listo? Listo. Entonces, el método get obtiene el valor de la variable, pero tiene que tener un return para que retorne el valor de la variable. Y el método set no lleva return porque lo único que hace es modificar la variable. Él no va a retornar nada, simplemente cambia, porque aquí sí se le pasa un parámetro, pero no lleva return, ¿ya? Y reemplaza el valor que tenía la variable. Y pues abajo tendría que cambiar el código también, porque ya no podría decirle así directamente fecha de nacimiento porque ella era privada. Si yo lo que quiero es imprimir
el valor de la variable, entonces ya no puedo hacerlo a través de ese atributo directamente, ya tengo que llamar el método get de la variable, que sería get fecha de nacimiento. Recuerde que como es un método, está llamando es una función, lleva los paréntesis, listo, y lo ejecutamos, guardamos y lo ejecutamos. Aquí creo que también tengo que pasarles la fecha de nacimiento con el método get. ¿Ya? Listo. Ya para llamar un atributo o un método de la clase se hace con flecha. Sea atributo o sea método, se hace con operador flecha. Ejecutamos y ya no tiene que salir el error. Ya no sale el error. Y ya pues le colocamos método setGet a la variable. Si yo quisiera que todas fueran privadas, yo tengo aquí 3 variables. Si yo quisiera que todas fueran privadas, ¿cuántos métodos necesitaría setGet? A ver, ¿quién me ayuda? Profe, qué pena no lo escuché, profe. Si yo quisiera convertir estas 3 variables en privadas, cambiarlas todas a privadas, tengo 3 variables, 3 atributos de clase. Si yo las pongo todas privadas, ¿cuántos métodos set y cuántos métodos get se necesitarían públicos? Pues por cada variable tocaría hacer un get, ¿no? Un get, sí, Y obviamente un set. un get y un set. O sea que en total, ¿cuántos serían? ¿Cuántos set y cuántos get? Si son 3 variables, 3 get, 3 set. Correcto. Correcto. Listo. Esa es la respuesta. Ahora, si yo quiero cambiarle el valor a la variable, fecha de nacimiento, ¿cómo lo hago? Entonces, yo aquí la consulté y le dije que la imprimiera. Y si quiero cambiarla, entonces, vamos a poner aquí un comentario que diga nueva fecha. Nueva fecha de nacimiento. Entonces aquí yo le coloco, quiero que me imprima, quiero cambiar esa fecha de nacimiento. Le digo pesos, persona, 2, flecha, le digo set, fecha de nacimiento, y le paso, digamos, la nueva fecha de nacimiento. Vamos a ponerle que nació el 23 del 08 del año 1987. Listo. Y aquí que imprima un mensaje que diga, acuérdense que al método setFecha está esperando un parámetro arriba, ¿no? Que es la nueva fecha. Este parámetro. Él está esperando que le envíe este parámetro. El método get no recibe parámetros, pero sí retorna, tiene un return. Listo. Listo. Entonces aquí le voy a decir que imprima la nueva fecha. La nueva fecha de nacimiento es igual, y le concateno la nueva fecha. Entonces le digo pesos persona, 2, flecha, y que se traiga otra vez con get fecha, la fecha de nacimiento, el valor de la variable. ¿Listo? Aquí tendríamos que ponerle un saltico de línea que nos va a quedar pegado allá cuando imprima. Ejecutamos, actualizamos, y aquí tendrá que aparecer abajo el valor, el nuevo valor de la fecha de nacimiento. Como pueden ver, miren, fecha de nacimiento anterior era esta, y la nueva fecha de nacimiento ahora es la que le pasé.
¿Listo? Y lo hice a través del método set, el método set de la variable fecha de nacimiento. Listo. Y hasta ahí está claro, ¿cierto? Muy sencillo. Bueno, aquí me faltó ponerle una negrilla, ¿no? Un strong aquí. Y que cerrara aquí la negrita. ¿Sí? Y eso es práctica, muchachos. Eso es pura práctica. Hay que hacer hartos ejercicios, pero básicamente, miren, ahí ya está funcionando. Bueno, ¿qué más nos dice el tutorial? Ya miramos lo de variables set y get, métodos setter, métodos getter. Muy bien. Bueno, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Creo que no. Bueno. Profe, Sí, señor. yo ahí tenía una duda cuando usted aplicó los parámetros en persona, cuando estaba modificando el constructor. Cuando Sí. estaba modificando la variable la anterior, en persona arriba, yo creo que por ahí una arriba. Fecha de nacimiento, ahí en la función. Ahí ¿cómo es que es la cosa? Esta, línea 15. En la línea 24, 25. Ahí yo entiendo que esa fecha de nacimiento es el parámetro que viene de anterior, de afuera, ¿verdad? El parámetro que está ahí, sí. Sí, Pero ese. en la parte del dice, el que cambia es el que está después del igual, ¿verdad? Ese es el que está retomando la nueva variable, ¿sí? Sí, tú. Porque el anterior es el que está trayendo de arriba. Sí, este trae de arriba, o sea, siempre que tenga pesos dis, le estás diciendo este Sí, y sí. el nombre de este atributo de la clase. Todo lo que tenga dis, tú sabes que es una variable de nivel de clase. Sí. ¿Sí? Y el que cambió allí fecha de nacimiento es el nuevo, ¿verdad? Ahí donde dice igual. Es el Y que recibe ahora la variable. ese es el que viene de afuera, el que le estoy Ok. mandando desde afuera, por acá. Le estoy mandando este. Ok. Sí, es que, miren, también otra cosita, digamos en las funciones, tú puedes crear variables locales y variables globales. Las variables locales son aquellas que solo existen dentro del contexto de una función determinada, ¿ya? Por ejemplo, la fecha de edad, mira que tiene una variable pesos días, pero esta variable pesos días solo existe dentro de la función edad. Si yo voy a tratar de acceder a edad desde este método, por ejemplo, si yo trato de accederla desde acá, el compilador inmediatamente me va a decir, ojo, esa variable no existe. Yo no sé esa variable de dónde la sacaste, ¿sí? Va a decir él, ¿sí? Porque es una variable local o automática que solo existe dentro del método donde fue creada, ¿sí? Eso es variable local. Y las variables de nivel de clase son estas. Esos son los atributos de la clase. Las variables tipo clase se comportan como variables globales, ¿sí? Al declararlas al principio de la clase, se van a comportar como globales. No importa en dónde las crees, en qué lugar de la clase, siempre y cuando estén fuera de los métodos. Pero se comportan como globales. Globales quiere decir que desde cualquier método que tú la llames, va a ser reconocida, ¿ya? Porque las variables, como te digo, miembros de clase son globales y desde cualquier método pueden ser jaladas, pueden ser consultadas. Pero las que son locales, a nivel interno del método, ahí se quedan. En otros contextos de otras funciones, si tratas de accesarla, te va a generar error, ¿listo? Entonces, el peso dis flecha lo que permite es diferenciar estas variables de variables locales que pueda tener la clase, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga pesos dis,
Ah, es una variable de nivel de clase porque las de nivel de clase son globales. Entonces, pesos dis, es un atributo de la clase. Pero lo que pasa ahora con días es que pesos días no es un atributo de la clase, no es un atributo del objeto. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, por eso es que usamos la referencia dis. ¿Listo? Todos esos truquitos tienen que aprendérselos en la programación. Un truquito por truco tenemos que aprenderlo. En eso consiste la programación, ¿ya? Entre más trucos sepamos, mejores programadores somos. Se nos va a facilitar más la vida. Bueno. Vamos a mirar una guía en donde ya empezamos a ver la parte de herencia. Eso estaba... ¿Qué se me hizo? Creo que era esta guía. Entonces, miren, herencia... Bueno, aquí no tengo un dibujo de cómo explicarle la herencia, pero... la herencia es una propiedad de la programación orientada a objetos. ¿Cuáles son esas propiedades de la programación orientada a objetos? Bueno, no se las he mencionado así como mucho, pero, a ver, se las voy a mencionar aquí. Propiedades o fundamentos, o principios, más bien principios, de PO. Entonces, ustedes saben que PO significa programación orientada a objetos. Entonces, yo les había mencionado por aquí estaba la abstracción, estaba la encapsulación, está, digamos, lo que es la herencia, y de la herencia hay dos variantes, que es herencia simple y múltiple, y ya vamos a empezar a ver herencia. Está Polimorfismo, ¿no, profe? Polimorfismo, muy bien. Está agregación, está composición. O sea, son muchísimas. También hay lo que llaman los principios SOLID, si los quieren investigar. ¿No está también anulación, no? ¿Cuál? Anulación, algo así, ¿no? Sí, está anulación, sobrecarga de métodos, y otro que dice sobrecarga, sobreescritura de métodos, ligadura estática. O sea, son muchas, porque es que a través de los años ha evolucionado mucho este enfoque de la programación, este paradigma, ¿no? Ligadura estática, ligadura dinámica, bueno, etcétera. Ya ustedes seguirán investigando todas las propiedades, pero pues las más conocidas son estas. Entonces vamos a ver herencia, que es cuando un objeto puede heredar de un objeto padre. Entonces, a ver, vamos a mirar algo que se llaman los diagramas de clases. Yo no sé si ustedes han visto eso ya. ¿Están viendo UML? Herencia de clases. No sé si ustedes ya vieron diagramas de clases en UML. Ahí no es cuando se agregan los métodos de la superclase, ¿no? Es correcto. Ya que sí lo están viendo. Acá ustedes tienen una superclase llamada vehículo, o clase base también se llama, o clase padre. Y aquí tienes clases hijas, que son objetos que derivan de la superclase vehículo. Estas clases hijas o subclases también llamadas son taxi y autobús. En vehículo tiene unos atributos y unos métodos. ¿Y cómo hacemos para que se aplique la herencia? Todo lo que yo deje en la clase padre, lo deje como público o protegido, va a ser heredado por las clases hijas, ¿sí?
Lo que sea privado en la clase padre se queda ahí, no es heredable, ¿listo? Entonces, no se les olvide esa parte, los modificadores de acceso. Los modificadores de acceso, les tenemos el public, ya saben qué significa, ¿no? Public, el private, tenemos el protected, es el protegido, y hay otro que se llama el package, ¿sí? Que es a nivel del paquete. Y eso pues lo manejamos a nivel de módulos, que un módulo puede tener un paquete de clases, y que solo, digamos, se pueda utilizar esa clase, o ese atributo, o ese método, dentro de las clases que están contenidas dentro de un paquete. ¿Listo? Público, cuando es público podemos decir que esto es accesible desde cualquier lugar. Cuando es privado, solo a nivel de clase. Cuando es protegido, decimos accesible solo para las clases hijas. Clases hijas o derivadas se llaman. Y cuando es de paquete, accesible solo a nivel de paquete. Claro está que creo que, no estoy seguro si PHP maneja el package, pero Java sí maneja el package. ¿Listo? Entonces, esos son los niveles de acceso que se puede tener, ¿listo? Profe, ¿y ahí no se maneja el default, no? ¿O es el mismo paquete? Bueno, sí, también. El default, sí, el default es muy similar. Es el default, también es el otro. Creo que también es pero es que el default, no recuerdo bien si es para public, si default es igual a public. Si tú no colocas, es diferente, el default creo que es diferente, porque tiene restricciones al public, yo creo que tiene restricciones, diferencias. Con unas pequeñas salvedades, pero creo que si tú no colocas el public, él te coloca por default public. ¿Listo? Entonces dejémoslo así default nomás. Bueno, entonces ahora pues sería que ustedes miren esta parte del diagrama de clases, lo que quiere decir que cada clase hija tendrá sus propios métodos, ¿no? Sus propios atributos. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Los atributos que son comunes para las clases hijas, ¿dónde van a estar contenidos? En el padre. Por lo tanto, no es necesario que se redefinan esos atributos en el código de las clases hijas, porque se supone que ya fueron heredados. ¿Listo? Si miramos acá en el tutorial, pues nos dan unos ejemplos. Nos dan una clase vehículo. La clase vehículo va a ser la clase padre y tiene 3 atributos. El atributo motor, el motor del vehículo, la marca del vehículo y el color del vehículo. Como métodos tiene el estado del vehículo y un método de encender. Esta es mi superclase, pero yo quiero que tener clases hijas. Entonces, bueno, aquí ya empiezo a escribir las implementaciones de los métodos. Las variables, motor, marca, color, el constructor de la clase, el método estado, imprime si el motor está encendido o si está apagado. El método encender, imprime si el motor está apagado, dice cuidado, ¿para qué lo va a encender si ya está encendido? Y si estaba apagado, entonces enciende el motor, ¿ya? Esa es la implementación ya de la clase, ¿ya? ¿Y cómo hago yo para crear clases hijas que deriven de la clase padre? Entonces yo digo, bueno, vamos a crear una clase moto y necesito que extienda de vehículo. Entonces yo coloco class moto extends
la palabra clave o la palabra reservada o la cláusula extends y el nombre de la clase padre. Entonces, class moto extiende de cuál clase, la clase vehículo. Entonces ya la estoy convirtiendo en una clase hija. Al colocarle extends, automáticamente va a heredar todo lo que tenga la clase de arriba como público y protegido. ¿Listo? Y aquí abajo entonces voy a tener un método sobre escritura de métodos. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver ustedes que tengo un método que se llama estado moto. Ah, no, esto, a ver, no, esta propiedad no es sobre escritura de métodos porque tendría que tener el mismo nombre de la clase de arriba. Parece más bien una anulación, ¿sí? Porque estado moto va a llamar el método estado de la clase padre, acá lo llama, dice paren, en dos puntos, que es el operador de resolución de rango, que se utiliza cuando una clase es estática y le están diciendo que llame el método estado de arriba de la clase padre. O sea, está llamando este método estado. ¿Sí? Está llamando el método de la clase padre y adicionalmente le está agregando unas cosas. Esto es anulación. ¿Sí? Y listo, bueno. La clase moto va a heredar todo lo del padre y está agregando un método que es estado moto. ¿Listo? Ahora, y de esa manera ya le hemos creado un hijo a la clase. Parece que ¿cómo aplico yo herencia? Con la palabra clave extends, cuando estoy creando la clase. Miren que aquí no se colocó el public, ¿no? Por defecto, si no lo coloco, él le va a poner public. ¿Listo? Ahora, pues básicamente eso es la herencia, ¿sí? Ya sería crear una instancia para la clase vehículo y crear una instancia para la clase moto e invocarle sus métodos, ¿sí? Pero pues esto lo dejamos ya para la próxima clase porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces hoy ya vimos cómo se implementa herencia. Listo, chicos. Entonces... Profe, que para una preguntita. Sí, señor. Profe, PHP, él identifica una vez qué tipo de variable es al momento uno ingresarla, no hay necesidad de uno decirle qué variable es. Sí, sí, exacto. Digamos, PHP, él gestiona automáticamente los tipos de datos. En cambio, si tú trabajas con otros lenguajes como Java, como pues, C#, como C++, él obliga a que usted le diga si es una variable entera, tipo integer, si es cadena, se tiene que decirle, ponerle string antes de colocarle el nombre a la variable, si es una booleana, ponerle boolean, si es una variable, digamos, enumerada, ponerle num. Mientras que PHP hace eso, esa es la ventaja de PHP, que él automáticamente hace las conversiones, ¿ya? Ah, ok, profe, gracias. Ese es igual que JavaScript. Sí, tú en JavaScript lo haces con var, ¿no? Con var y pones el nombre de la variable y listo. Ese no se trabaja con let, ya no es con let, no. Perdón que se vuela la señal, pero sí, que vayan mirándolo del proyecto porque por ahí hasta el 23 tenemos tiempo de eso. Entonces la próxima clase vamos a continuar viendo fundamentos de programación orientada a objetos y yo creo que por ahí la clase del día jueves ya estaremos viendo conectividad a la base de datos. Listo, chicos. Yo tengo una pregunta sobre eso. Uno elige el tema, ¿verdad? ¿Cómo dice? Si uno elige lo sobre lo que quiere realizar. Sí, ahí yo les coloqué varias alternativas de proyecto.
Expuse restaurantes, consultorios, bueno, como quisieran hacer su página web. Ah, Es muy sencilla. listo. Gracias. Listo, chicos. Miguel, ¿ibas a decir algo? Profe, que pero una pregunta, ¿será que me puede dejar ver el código una vez más? Y otra pregunta, en el taller de biblioteca abajo hay unos, ¿cómo se llaman? Unos links, ¿esos son las bibliografías que hay que consultar? Pues algunos, porque tú puedes encontrar otros libros y igual se vale, sino que pues yo les doy esas para que revisen ahí. Ah, ok, profe, muchísimas gracias. Listo, ¿qué parte necesitan de tomarle Sí, pantalla? solo la última. Muchas gracias, profe. Profe, qué pena, a mí me deja ver desde el principio para... Claro que sí. ¿Listo? ¿Listo? ¿Lo bajo a la mitad? Sí, profe, sí, por favor. Desde la 26 hacia abajo puede ser. Creo que de ahí para abajo. Listo, profe. Gracias. Listo, muchachos. Entonces, los espero en la próxima clase, chicos. Entonces, que estén muy bien. Listo, Éxitos. profe, feliz noche. Hasta luego, profe. Sebastián, Juan David, a todos.